Muy bien, el tercer ejercicio del taller nos dice lo siguiente. Nos dice que un tubo cilíndrico de vidrio, observen aquí, un tubo cilíndrico de vidrio de 12,7 centímetros de largo se llena con mercurio. La masa de mercurio necesaria para llenar el tubo es de 105,5 gramos. Calcule el diámetro interno del tubo. La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es interpretar los datos, las relaciones y los factores de conversión que nos dé el problema. Entonces, lo primero que nos dice el problema es que tenemos una figura geométrica que tiene forma de cilindro. Recordemos que un cilindro tiene su radio, tiene un diámetro que sería la distancia entre los bordes del cilindro y tiene el largo o la altura que la podemos denominar con la letra H. Ahora, veamos qué dato nos da. Nos dice que ese cilindro tiene una altura de 12,7 centímetros o un largo, que sería lo mismo. Entonces sería el largo del cilindro. Nos dice además que para llenar ese cilindro se utilizó una masa de 105,5 gramos de mercurio, que debemos calcular el diámetro. Entonces observen aquí, el diámetro es una longitud, por lo tanto ese diámetro debe venir expresado en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque la altura también viene en centímetros para que sea dimensionalmente consistente. Entonces seguimos, que otro dato nos da la densidad. Observen, nos dice que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que un centímetro cúbico de mercurio tiene una masa de 13,6. Por lo tanto, eso es un factor de conversión. Utilicemos aquí la densidad como factor de conversión. Finalmente, analizamos. ¿Qué podemos hallar con estos datos que tenemos aquí? Entonces veamos, con eso tengo la masa y tengo la densidad como factor de conversión. Observe que la masa está en gramos, entonces si utilizo la densidad como factor de conversión puedo pasar gramos a centímetros cúbicos, que son unidades de volumen, por lo tanto puedo hallar el volumen. Entonces, ¿a qué va a ser igual el volumen? El volumen va a ser igual a la masa, que son 105,5 gramos, multiplicado por la densidad como factor unitario. Observen que lo ubicamos apropiadamente para poder cancelar gramos con gramos y que el resultado nos den centímetros cúbicos, que son unidades de volumen. Observen aquí, se cancelarían gramos con gramos y tendríamos centímetros cúbicos que son unidades, de volumen. Y concluimos que el volumen de ese cilindro es de 7,76 centímetros cúbicos. Hasta ahí podemos utilizar los datos que nos da el problema. Ahora, ¿qué podemos hacer con este volumen si tengo un cilindro y me piden hallar el diámetro? Entonces, lo que vamos a hacer es recordar de las ecuaciones de geometría cuál es el volumen de un cilindro. Entonces, observemos aquí. El volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, si nosotros conocemos el radio, hallar el diámetro va a ser fácil, porque como podemos observar aquí, el diámetro no es más que dos veces ese radio, el doble del radio. Por lo tanto, vamos a despejar el radio de esta ecuación. Aquí tengo radio al cuadrado. Si despejo, observen que pi y altura están multiplicando al radio al cuadrado, por lo tanto deberían pasar a dividir acá. Eso nos queda que el radio al cuadrado es el volumen dividido pi por altura. Ahora, necesito solo un radio. Entonces, para eso se saca raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada de radio al cuadrado, da radio, y nos quedaría acá la raíz cuadrada de volumen sobre pi por altura. Finalmente, recordemos que el diámetro es dos veces el radio. Eso lo sacamos de acá, de analizar nuestra figura. Entonces el diámetro es dos veces el radio. Reemplazamos en la ecuación del diámetro y nos quedaría que el diámetro es dos veces la raíz cuadrada del volumen dividido entre pi por altura. Observen que ya tenemos todos los datos, lo único que nos queda es reemplazar. Vamos a reemplazar en la ecuación de diámetro. Entonces tenemos 2, ¿cierto? Raíz, aquí está la raíz del volumen. Entonces volumen era 7,76 centímetros cúbicos, observenlo aquí, dividido entre pi, lo podemos dejar expresado pi normal, y multiplicado por la altura. La altura, ya le había dado el problema, era 12,7 centímetros. Acá hacemos las operaciones, dividimos este sobre este multiplicación de acá,
dividir 7,76 entre pi por 12,7. El resultado de esa división se le saca raíz cuadrada y finalmente se multiplica por 2. El resultado de eso es que el diámetro es 0,882 centímetros.